Bien, en este vídeo vamos a ver cómo se hacen algunos ejemplos de ejercicios de cálculo de áreas y de perímetro, ¿vale? En el vídeo anterior pues os lo he explicado sobre el libro y ahora lo único que he hecho aquí ha sido sacar un resumen de las fórmulas. Entonces, en este tema es muy importante el manejar bien estas fórmulas, el saber estas fórmulas, ¿vale? Que son las que explicamos en el vídeo anterior, y lo que yo he hecho ha sido un formulario. Yo os voy a enviar este formulario, ¿vale? Como para que lo tengáis como una imagen, y sería bueno que lo tuviéramos delante, ¿de acuerdo? O hacéis vosotros vuestro propio formulario con vuestras letras, o bien cogéis esta imagen que yo os voy a mandar, ¿vale? Lo veis en el móvil, y de ahí esto es lo que tenemos que utilizar. Las fórmulas estas que tenemos aquí son las que tenemos que utilizar para hacer los ejercicios, ¿vale? Las que están recuadradas. Entonces vamos a recapitular. Hemos visto en el vídeo anterior las áreas de los cuadriláteros, que son estos. Pues el rectángulo vimos que era base por altura, es decir, lo que mide la base por lo que mide la altura, B por A. En el cuadrado tenemos lado por lado o lado al cuadrado. Como un cuadrado tiene todos los lados iguales, pues esa L, lo que mide el lado al cuadrado. Para el paralelogramo, que era si quitábamos este trozo de aquí, lo ponemos aquí, se formaba un rectángulo, pues por eso también es base por altura. La altura es la distancia entre las bases, ¿vale? La altura no es ese lado oblicuo, ¿vale? Este lado mide más que la altura siempre. Entonces, base por altura, base, y la altura es la distancia entre las bases. En el rombo, la que nosotros utilizamos es diagonal mayor por diagonal menor entre 2, ¿vale? Bueno, pues para efectos prácticos lo que hacemos es a esa diagonal mayor la tomamos con una D mayúscula, a la diagonal menor D minúscula y un 2. Siempre hay una diagonal más larga que la otra, ¿vale? En un rombo, ¿vale? Un rombo, ya sabéis, es como un cuadrado al que le han dado un golpe. Entonces veis que esta diagonal pues es más grande que esta otra, por eso esta diagonal a lo que mide lo he llamado con la mayúscula, y a lo que mide esta de aquí pues con la diagonal, con la D minúscula. El lado no importa para el cálculo del área, entonces aunque aquí aparezca el lado, que todos los lados miden lo mismo, pero no aparece en la fórmula, ¿eh? Entonces aunque aparezca aquí esta letra, quiero que veáis que no la pongo para que veáis que no influye en la fórmula del cálculo del área de un rombo. Y por último, el trapecio, pues vimos que era base mayor más base menor por altura y partido por 2. Bueno, pues en un trapecio, que es una figura así, siempre hay una base más grande que la otra, ¿vale? Nosotros, por ahora nos ha aparecido abajo, también es posible que aparezca al revés, ¿vale? Que la base más grande sea la de arriba, entonces sería esta figura pero invertida. El caso es que la base que mida más, la base mayor, más la base menor por la altura, que es la distancia entre las bases, ¿vale? La altura, que es la A, distancia entre las bases partido por 2. Veis que no aparecen las otras letras. Es posible que en un trapecio esto mida distinto por supuesto, de la altura y de las bases, mida C, y este otro lado mida otra cosa distinta. En un trapecio, este lado derecho y este lado izquierdo y este lado derecho no tienen por qué coincidir, pueden ser números distintos, ¿de acuerdo? Otro caso es el del trapecio isósceles, que precisamente sobre ese va a ser el primer ejemplo que hagamos, ¿vale? Sobre un trapecio isósceles, y os voy a explicar en qué consiste. Bueno, ¿cómo haríamos estos ejercicios? Bueno, pues tenemos aquí, vamos a hacer como ejemplo, el primero, el de la página 246, el ejercicio 10, que leemos, que dice lo siguiente. Las bases de un trapecio isósceles. Entonces lo primero que yo tengo que identificar es la figura con la que vamos a trabajar, que es un trapecio, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que significa isósceles, pero vamos a leer los datos. Las bases de un trapecio isósceles miden 26 centímetros y 14 centímetros. La altura 8 centímetros y otro de sus lados 10 centímetros. Nos piden calcular el perímetro, es decir, nos piden calcular el perímetro y el área de la figura. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es eso, es saber de la figura de la que me estaba hablando, un trapecio isósceles. Así que yo ahora me voy a mi formulario, ¿vale? Y buscamos la figura de la que me están hablando. Me están hablando de no rectángulo, cuadrado, no, me están hablando de un trapecio. Entonces, un trapecio pues va a ser una figura parecida a esa, ¿de acuerdo? Una figura parecida a esa de aquí. Entonces vamos a dibujarlo, ya sabéis, trapecio isósceles. Isósceles significa que los dos lados oblicuos miden lo mismo, es decir, que hace lo mismo a la izquierda que a la derecha. Eso es lo que significa trapecio isósceles. Entonces dibujamos trapecio isósceles y si no nos dan el dibujo en el ejercicio, pues lo hacemos nosotros. No hace falta hacerlo exacto, ni con regla ni nada de eso, pero sí lo hacemos de la mejor forma posible y vamos a poner las medidas. Bueno, entonces tenemos un trapecio isósceles, lo dibujamos aquí, un trapecio isósceles. Hacemos una base más grande abajo, una base más pequeña arriba, y aunque no sea un dibujo exacto ni perfecto, voy a intentar que estos dos lados miden lo mismo. Vamos a poner los datos. Trapecio isósceles, ya lo tenemos aquí, que estos dos lados miden lo mismo. Miden las bases 26 centímetros y 14 centímetros. Bueno, pues las bases, esta es una y esta otra, una mide 26 y la otra mide 14, pues vamos a poner la más grande abajo, 26 centímetros y 14 centímetros.
Veis que yo no estoy cogiendo ni regla ni nada, ni estoy midiendo. Simplemente esto es para hacernos una idea de qué es lo que tenemos que hacer. Pero siempre es importante hacer el dibujo, ¿vale? De hecho, en este año nos va a ser obligatorio hacer los dibujos. Entonces, base mayor 26, base menor 14. La altura 8 centímetros. Ya sabéis que la altura no es esto de aquí, ¿vale? La altura es la distancia entre las bases. Entonces yo lo que voy a hacer es en cualquier sitio, por aquí o por aquí, donde sea, ¿vale? Por ejemplo aquí, la altura es la distancia entre las bases que mide 8 centímetros. 8 centímetros, eso es lo que mide la altura. Desde aquí arriba hasta aquí abajo, la distancia entre las bases. Y por último nos dice, y otro de sus lados 10 centímetros. Bueno, pues el único lado que nos queda del trapecio isósceles es este de aquí, 10, y como es isósceles, pues también mide 10 centímetros este de aquí a la derecha. Entonces, este mide 10 centímetros, este lado, y ese también mide 10 centímetros. Ya veis que el dibujo no está bien hecho. Este es un poquito más largo que este, pero si yo pongo que mide 10 y este también mide 10, aunque el dibujo esté mal hecho, eso mide en 10 y ya está, ¿vale? Bueno, pues con estos datos vamos a calcular el perímetro y el área de la figura. Bueno, pues lo primero es, podemos calcular cualquier cosa primero, pero vamos con el perímetro. El perímetro no hace falta saberse ninguna fórmula. En el perímetro solamente hay que medir, hay que sumar lo que miden los lados exteriores. Entonces, este es un trapecio y cogemos este lado, más este de aquí, más ese. Me da igual lo que mida la altura no es exterior, así que yo esta altura no tengo que medirla. Así que el perímetro lo podemos calcular aquí fácilmente. El perímetro es lo que mida podemos empezar por donde queráis, si queréis empezamos por aquí arriba. ¿Vale? Venga, empezamos por la base superior. 14 más 10 más 26 y más 10. He sumado los 4 lados de este trapecio y entonces el perímetro, pues simplemente tenemos que hacer esa suma, que nos queda 14 más 10, 24, 24 más 10, 34 y 34 más 26 son 56, 60. 60 centímetros, 54, perdón, 60. El perímetro se mide en unidades lineales, el perímetro son en centímetros, ¿vale? O en las unidades que nos venga dado, como todo esto son centímetros, pues el perímetro viene dado en centímetros. Así que el perímetro no hay que saberse ninguna fórmula, simplemente es la suma de todos los lados. Vale, y ahora el área. Bueno, pues el área sí nos tenemos que saber la fórmula. Entonces el área, recordamos, el área de un trapecio, me da igual si es isósceles o no, siempre es lo que mide la base mayor más lo que mide la base menor multiplicado por la altura partido por 2. Y tenemos que hacer primero la suma de las dos bases. Así que el área la escribo base mayor más base menor por altura partido por 2. Vais a ver por qué escribo el área. Perdón, por qué escribo la fórmula. Porque aquí lo que hago es cambiar las letras por datos que yo tengo. Entonces, en esta fórmula de aquí, pues yo quiero calcular el área. Entonces, el área va a ser igual a base mayor, que mide 26, más base menor, más la base menor, que mide 14, por la altura. Pero antes tenemos que hacer la suma de 26 más 14. Entonces lo metemos entre paréntesis y lo metemos por la altura. Y la altura mide 8. Por 8 y partido todo por 2. El 2 no tenemos problema, no es ninguna letra, así que es un número. Así que lo único que tenemos que hacer es esta operación de aquí, ¿vale? Esto nos queda 26 más 14, son 26 más 10, 36, 36 más 4, 40. Tenemos que hacer primero la suma a la fuerza por 8 partido por 2, ¿vale? Por eso está entre paréntesis, porque tenemos que hacer primero la suma a la fuerza. Entonces ahora tenemos 40 por 8 entre 2, hacemos 40 por 8, que son 4 por 8, 32, con un 0, 320, y dividido entre 2, ¿vale? Y eso nos queda 320 entre 2, pues son 160, ¿verdad? Hacemos 3 entre 2 a 1, y me sobra 1, 12, 12 entre 2 a 6, y 0, 0. Entonces son 160 y el área siempre se mide en unidades cuadradas, centímetros cuadrados. Entonces tenemos que el área son 160 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Son centímetros, son las unidades que nos den aquí. Si son centímetros, centímetros cuadrados. Que fueran metros, pues metros cuadrados. Si fueran decímetros, pues decímetros cuadrados. Y así es como funciona esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues este ejemplo ya está hecho. Y vamos a hacer el que os dije antes de cálculo mental. Ahora hacemos el que dije antes de cálculo mental. Y nos preguntan, que este es el problema inverso, lo hago porque es un poquito más complicado, pero seguimos teniendo que utilizar la fórmula. Así que nos dice, ¿cuál es el lado de este cuadrado cuya área conocemos? Entonces nos dan un cuadrado y me dicen que el área mide 81 centímetros cuadrados. ¿Veis? Este es el problema inverso, me dan como dato el área y yo tengo que calcular el lado. Entonces me están preguntando cuál es el lado de este cuadrado cuya área conocemos. Me dan la figura, me dan su área y me preguntan por el lado. ¿Y su perímetro? Bueno, pues el perímetro siempre es lo más fácil, lo dejamos para el final.
y me dice el lado de este cuadrado. Bueno, pues de este cuadrado conocemos su área. Vamos a poner la fórmula. Vamos a repasar la fórmula del área de un cuadrado. La fórmula del área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces yo voy a escribir la fórmula, ¿vale? En todos los ejercicios es conveniente escribir la fórmula con todas sus letras. Y luego quitamos las letras que conocemos y ponemos números, ¿eh? Si conocemos una letra, sabemos que esa letra es un número, pues lo quitamos y lo ponemos aquí, ¿vale? Entonces, el área de un cuadrado, me están hablando, es igual a lado al cuadrado. El área de un cuadrado es igual a lado al cuadrado. De aquí, de estas letras que conocemos, ¿conocemos el lado? Pues no, el lado no lo conocemos, pero sí conocemos el área. El área sabemos que es 81, entonces voy a quitar A y voy a poner 81, ¿vale? Como conocemos el área la conocemos de 81, lo que hago es, en vez de poner A, pongo 81 igual a lado al cuadrado, igual a lado al cuadrado. ¿Cómo sabemos quién es el lado? ¿Cómo despejamos de aquí esta L? Ya sabéis que esto es otra vez una especie de ecuación. Yo lo que quiero es averiguar cuánto vale esa L. ¿Qué número elevado al cuadrado me sale 81? Bueno, pues si pensamos qué número elevado al cuadrado sale 81, en realidad es 9, ¿no? 9 por 9, 81, 9 al cuadrado, 81. Pero también os recuerdo cómo podemos hacer esto. Si yo quiero despejar de aquí la L, me estorba este 2. ¿Qué está haciendo ese 2? Ese 2 está elevando a la L al cuadrado. ¿Cómo paso yo este 2 para allá? Ese 2 para allá, pues pasa haciendo lo contrario de lo que está haciendo. ¿Qué es lo contrario de elevar al cuadrado? Pues la raíz cuadrada. Así que yo despejo de aquí la L, la dejamos sola a la derecha del igual, haciendo la raíz cuadrada de 81. La raíz cuadrada de 81. Y hemos dicho que la raíz cuadrada de 81 es 9, entonces raíz cuadrada de 81, que es 9, es igual a L. Por lo tanto, lo que me están preguntando, que es el lado del cuadrado, ya tengo despejada que es la L, ¿vale? Entonces la L mide 9. ¿9 qué? Pues si el área me la dan en centímetros cuadrados, el lado no queda más remedio que venir dado en centímetros. Por lo tanto, la solución es que el lado mide 9 centímetros. ¿Veis? El lado mide 9 centímetros. Me falta el perímetro. ¿Cómo calculamos el perímetro? Bueno, pues si yo sé que el lado mide 9 centímetros, el perímetro es 9 más 9 más 9 más 9. Entonces el perímetro es 9 sumado con sí mismo 4 veces o 4 por 9, que son 36 centímetros, ¿verdad? Porque el lado viene dado en centímetros y el perímetro se mide en la misma unidad, entonces 36 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces perímetro y lado, que es lo que nos piden. Y por último, pues vamos a hacer otro más del libro, que es de la página 238, el 4, que es parecido, es un problema inverso también. Me dicen, halla la altura de un rectángulo de 47 metros cuadrados de superficie y 4 metros de base. Vale, pues al principio puede parecer un poco complicado, pero primero, a ver, me están hablando la figura que tenemos que identificar, me están hablando de un rectángulo. Entonces, siempre vamos a tener que utilizar la fórmula del rectángulo. Nos venimos aquí a nuestro formulario y tenemos que un rectángulo, su área es base por altura. Más cosas que nos dicen. Me piden la altura, ¿vale? Yo tengo que averiguar la altura, eso es lo que no sabemos. Me pide averiguar la altura. El rectángulo de 47 metros cuadrados de superficie. Bueno, pues esta palabra superficie es lo mismo que área, ¿vale? Superficie y área son sinónimos. Es la misma palabra, ¿vale? Quieren decir lo mismo. Es lo que cabe dentro, la cantidad de metros cuadrados que cabe dentro de ese rectángulo. Entonces, cuando me dicen superficie, me están hablando de área. Por lo tanto, el área es un dato que me dan, son 47 metros cuadrados. Y también me da otro dato, que es la base. Entonces, lo mejor es hacer un dibujo. Hacemos un dibujo de un rectángulo, que sabemos dibujarlo. Es un rectángulo, ¿vale? Y me dice hallar la altura de un rectángulo, 47 metros cuadrados de superficie. Bueno, pues me dicen que el área son 47 metros cuadrados. Los cuadraditos que vienen aquí son 47. Y 4 metros de base. Entonces la base sí la conozco, son 4 metros. Y me están preguntando por la altura. Entonces lo que no sabemos es eso. Me están preguntando por la altura. Vale, pues vamos a poner entonces aquí al lado la fórmula de el área de un rectángulo. Un rectángulo, su área es base por altura. Entonces yo pongo aquí la fórmula. Área de cualquier rectángulo es base por altura. Área de un rectángulo es base por altura. Y ahora voy a mirar a mi dibujo y voy a quitar las letras que conozco y voy a poner los datos. ¿Conocemos el área? Sí, conocemos el área. Conocemos la superficie, que es lo mismo, que son 47.
Entonces, en vez de área yo pongo 47. Igual a, ¿conocemos la base? Sí, conocemos la base, son 4. Es 4 por la altura. ¿Conocemos la altura? Pues no la conocemos. ¿Vale? Entonces, no, lo que tenemos que hacer es despejar esta altura. Para averiguar la altura, pues la despejamos. Para despejar de aquí la altura, miramos lo que me estorba. Me estorba este 4. Este 4 que le está haciendo la altura, me está multiplicando. Entonces pasa para allá dividiendo. Yo voy a quitar de aquí el 4, pues dividiendo el 47 por 4. ¿Vale? Entonces nos queda que 47 partido por 4 es igual a A. Es igual a A. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos despejada la altura, lo único que tenemos que hacer es la división 47 entre 4. Bueno, pues sacamos dos decimales, ¿vale? Lo hacemos con la calculadora, que no la tengo yo aquí, yo lo hago rápido. 4 por 1, 4, esto 4, 0. 4 por 1, 4, me sobran 3, sacamos de aquí un decimal, 30, 4 por 7, 28, 29, 32 y 4 por 5, 20. Entonces me sale que la altura mide 11,75 centímetros. Entonces, solución, la altura mide 11,75 y tiene que ser centímetros, ¿verdad? Los lados vienen dados en, perdón, metros, son metros, ¿eh? Me están hablando aquí de metros y de metros. 11,75 metros. Otra cosa importante, este dibujo está claro que esto no mide 4 metros, es una representación. Entonces, yo hago mi dibujo para aclararme, pero que sepáis que los dibujos no hace falta que sea exactos, ni mucho menos tengo yo que pintar un rectángulo de 4 metros de base, ¿vale? Ni de 11,75 metros de altura. Y otra cosa más, la altura me ha salido bastante más grande que la base, entonces, aunque no esté bien dibujado, pero ya sabéis que los dibujos son una orientación, es de forma orientativa. Me ha salido 11,75, así que en realidad este rectángulo, el dibujo sería algo así, tendría más altura, 11,75 metros, y de base 4 metros. ¿Vale? Así que esa es la solución. Pero bueno, esto nos da un poco igual. Lo importante son las operaciones.